En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio hecho en Wolock, un ejercicio integrador de programación orientada a objetos, cuyo título es Atrapados. Veamos un poquito de la consigna de qué se trata. Es un videojuego multijugador. Cada jugador tiene un equipo con una serie de personajes que recorren el juego. Cuando uno de estos personajes encuentra a un personaje de otro jugador, lo atrapa. Y eso determina que se gana una cantidad de puntos. Después lo suelta para que el juego continúe. Pero nos interesa ese momento de las atrapadas. Más puntualmente, el primer punto dice: registrar las atrapadas que realiza cada personaje de un jugador. Nos interesan varias cosas. ¿Quién fue el personaje que lo encontró? ¿A quién es? ¿O a qué jugador es el personaje atrapado? El tiempo transcurrido es un dato que hay que agregar, porque después hay unas cosas que dependen de cuándo fue la atrapada. Y el puntaje, que es arbitrario, o sea que no se calcula a partir de una cuenta, de una relación, sino que es un valor dado. Entonces, nos pide registrar esa información. ¿Para qué? Para poder hacer lo que se pide a continuación, que son tres estadísticas o tres informes. ¿Cuál es la cantidad total de atrapadas realizadas por todos los personajes de un mismo jugador? O sea, un número que cuente, que sume. El siguiente punto nos pide el personaje que más atrapadas hizo, pero de las atrapadas con un puntaje mayor que 10. ¿Sí? Y después obtener los jugadores adversarios, sin repeticiones, o sea, una vez cada uno, a los que un jugador le atrapó al menos un personaje, también con un valor menor o igual que a 10. También no, es lo opuesto del anterior. En este caso es menor o igual. Es decir, si un personaje, si algún personaje de un jugador atrapa a distintos personajes, hay que ver de quién son y ver de cuántos jugadores distintos, de cuáles son esos jugadores distintos a los cuales le atrapó un personaje. Después habla de recursos que los personajes, perdón, que los jugadores tienen. Como consecuencia de las atrapadas, esa cantidad va modificándose, pero un detalle que no vamos a hacer todavía. Y el último minuto tiene que ver con en el tiempo en el cual se hizo la atrapada, también influye en las consecuencias que tiene. Pero vamos a hacer primero la parte simple, el primer punto, y después, en todo caso, lo vamos modificando. En esta oportunidad, el punto de partida es una resolución ya hecha por un estudiante, ¿sí? La cual vamos a tomar como punto de referencia, ya sea para ir chequeando las cosas que están bien y también haciendo las modificaciones de aquellas que no lo estén, ¿sí? Entonces tenemos una clase jugador que tiene personajes, es una primera aproximación con sentido. Esto de los recursos los voy a comentar por un momentito para que no meta ruido, pero un jugador tiene muchos personajes. Cuando me preguntan cuántas atrapadas hizo el jugador, que es el punto 2, vamos a hacer primero las estadísticas para después, para que eso sea posible, ver cómo registramos las atrapadas. Pero supongamos por un momento que están creadas las atrapadas, que cada personaje conoce cuántas atrapadas hizo o cuáles hizo, lo cual permite sumar. Si a cada personaje le preguntamos la cantidad de atrapadas que hizo el personaje y la sumamos, obtenemos el total de todo el jugador. Para preguntar al personaje con más atrapadas, el MVP, en lugar de sumar buscamos el máximo. ¿Con qué criterio? Con la cantidad de atrapadas grandes. O sea, no todas, sino las grandes. Nuevamente le digamos al personaje. Vamos a ver, antes de pasar al 4, que es más complicado, cómo está resuelto estos dos puntos. Si hay personajes, es de esperar que haya una clase. Acá está, personajes. Esto del jugador lo vamos a comentar por un momento. Lo que tiene son atrapadas. Una lista con todas las atrapadas que fue haciendo. Entonces, ¿cómo sé la cantidad de atrapadas total? Y el tamaño de la colección. Este es fácil. La cantidad de atrapadas grandes debería filtrar. En realidad no es filtrar, es contar. ¿Sí? Acá debería ser un count. Las atrapadas cuyo puntos son mayor que 10, o mejor dicho, es grande. Para agregar un poquito más. Entonces contamos cuántas atrapadas son grandes. Así queda un poco más expresivo el código, y agregando un poquito más cantidad de grandes atrapadas. Me quedaría pendiente hacer en la atrapada ver si es grande o no.
La clase atrapada activa una variable puntos. Voy a ver un poquito mejor el nombre. Lo voy a hacer. Bueno, puede ser. Esto sería el tiempo, calculo. Puntos y cuál es el personaje atrapado. De estas cosas nos preocupamos después. Por ahora sí hagamos el método que es grande, que se fija que los puntos sean mayor que 10. De eso depende que la atrapada sea grande. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos resuelto el punto 2 y el punto 3 con todos sus auxiliares. El punto 4, lo vamos a leer nuevamente, es el de los jugadores distintos. ¿Sí? Lo cual es un poquito más complejo el manejo de colecciones. Acá lo que está haciendo esta solución es preguntar a los personajes la cantidad de pequeñas atrapadas, pero acá hay un problema de que esto es una lista y que no entiende este mensaje que creamos nosotros. Esto lo entiende cada personaje, no la lista de personajes. Entonces acá de pronto hay que mapear esta tarea. ¿Sí? Que a cada personaje le preguntamos la cantidad de pequeñas atrapadas. Pero con la cantidad no estamos, queremos las atrapadas más que la cantidad. Las atrapadas pequeñas. ¿Sí? Entonces, si a una lista le mapeamos un método que devuelve una lista, tenemos una lista de listas. ¿Sí? Lo que hace Flatten es un método tal vez no de los más usados, pero siguiendo la lógica que está acá, Flatten lo que hace es aplanar la colección de colecciones. Es decir, hacer si hay una lista con 3 valores, otra lista con 2 valores y una lista con 3 valores más dentro de una lista, la lista grande tiene 3 elementos, que son 3 listas. El Flatten hace que la aplane, es decir, que haya una única lista con los 8 elementos sueltos. Que los elementos que estaban en la lista dentro de la lista estén simplemente en la lista. Es un trabalenguas, pero esa es un poco la idea. ¿Sí? Es como el concat de Haskell, ¿sí? Y tiene otros en términos parecidos en otros lenguajes. Esa es una posible solución. Yo entiendo que esto es lo que quería hacer el alumno que hizo esto. Entonces, en esa lista de personajes donde están todos los que fueron atrapados, en realidad es una lista de atrapadas, no de personajes. Acá el nombre también nos confunde. Esta lista de atrapadas, si ahora le mapeamos el jugador, obtenemos una lista de jugadores llamada jugadores, vamos a ponerle nuevamente más expresivo. Y si lo que retornamos es esa lista como conjunto, esto hace que los repetidos estén solo una vez. Si en la lista me queda Juan, Juan, Pedro, Juan, vista como set es Juan y Pedro, 2 elementos. O sea que de esta forma sí sería correcto. Igual vamos a ver algunas variantes. Hay un método que es flatMap, que hace directamente un map y un flatten. Entonces si hacemos un flatMap de esto, ya tenemos una lista de las atrapadas. Si no queremos usar la variable auxiliar, a esta lista podemos mandarle el mensaje map para obtener los jugadores. Y a esa lista mandarle el mensaje asset. Y devolver esta lista. O sea, y ahora que nos queda de una sola expresión, vamos a escribirla sin llaves. Que retorne. Si es muy complicado hacer esto, podemos hacerlo también distinto. Vamos a dejarlo con el return para poder ver las dos variantes. Acá abrimos llaves como estaba antes y lo cerramos. Si hay una forma, tal vez no tan objetosa, pero por ahí más fácil de entender, es hacerlo un poco manualmente. Vamos a hacer
una constante llamada jugadores, que es un conjunto vacío, y vamos a hacer un for each sobre los personajes del jugador, donde para cada personaje le decimos: personaje, dame las pequeñas atrapadas. ¿Sí? A esas les mapeo el jugador, es lo mismo de acá abajo. Es decir, quiero los jugadores de cada una de las pequeñas atrapadas. O sea que en esta expresión obtengo una lista de jugadores de las pequeñas atrapadas. Lo que tengo que hacer es agregar una lista de jugadores. Jugadores adol, todo esto de acá. Eso lo hago para cada personaje. Es decir, es un poco más procedural. Para cada personaje que tenga el jugador, le digo, bueno, a la lista de jugadores que tengo hasta el momento le agrego todos los jugadores a lo que este personaje atrapó, alguno de sus personajes. Es medio trabalengua de decir, pero bueno. Y acá hay un conflicto con las variables que le llamé a todo P. En realidad, personaje for each, vamos a llamarle personajes. Al personaje le pedimos pequeñas atrapadas, pero cuando mapeamos dentro de acá estamos en atrapadas. A lo sumo, si queremos escribir breve, escribimos la A y no la P. Entonces, a cada atrapada pedimos el jugador. Es una forma alternativa de hacerlo. Puede haber otras más. Con un fold también se puede ir haciendo, ir concatenando. Se podría delegar esto también al personaje, que al personaje llame de jugadores atrapados, para evitar tanto acá como en otra solución hacer este paso. Sería más correcto así. Pero bueno, no le demos más vuelta a este ejercicio. De todas maneras, depende que tengamos las pequeñas atrapadas. O sea que cuando vamos a la clase personaje, el método, no la cantidad, sino pequeñas atrapadas, que filtre atrapadas que no sean grandes. Vamos a aprovechar el método grande que hicimos recién para no repetir lógica comparar con 10 y lo negamos. Entonces, acá contábamos, acá obtenemos las atrapadas. Les decía, podría haber sido el método jugadores de las atrapadas. Entonces, acá hacíamos el map luego del filter en vez de hacerlo dentro de este método de la otra clase. Entonces, hicimos las tres estadísticas. Las dos salieron fácil, esta costó un poquito más. Pero el concepto que vimos es de colecciones hasta ahora. Para registrar las atrapadas aparece una idea nueva que es importante marcar, que es que hay que crear un objeto. ¿Sí? El método atrapar, por más que reciba a qué personaje atrapó, los puntos, en qué tiempo fue, que es la información necesaria, con esa información debe modelarlo como un objeto. O sea, acá el concepto es instanciar un objeto de una clase. Acá se queja porque yo le cambié el nombre de los atributos. Tiempo, puntos y atrapados son los nuevos nombres. O sea que acá tiempo es tiempo. Puntos es puntos. Fíjense que acá no conflictúa el nombre porque esto se refiere al nombre del atributo del objeto y acá al parámetro que este método está recibiendo. Quiere ser atrapado el personaje. Entonces, creamos un objeto de la clase atrapada y le agregamos a la lista de atrapadas del personaje. Esto que está acá son las consecuencias de lo que viene después, por ahora lo comento. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste en atrapar? Creamos un objeto y lo guardamos a la colección, de forma tal que las estadísticas de recién puedan seguir funcionando. Es decir, que usan los puntos, usan este valor
que se guarda acá al momento de atraparlo. Los otros todavía no nos interesan, pero los vamos guardando por las dudas. El tiempo y el personaje. Y bueno, estos son para los puntos que nos faltan. Entonces de esta forma terminamos la primera parte. ¿Sí? Tenemos personajes que atrapan a otros y los jugadores que hacen estadísticas a partir de sus personajes. Pasemos ahora a la segunda parte que requiere un poquito más de atención. Entonces te habíamos dicho que van obteniendo recursos que se modifican según las atrapadas que se realizan. Hay recursos constructivos, no sé, madera, piedra, cosas que usan para construir. Cada vez que un personaje del jugador atrapa a otro, aumenta su cantidad. Una fórmula rara. ¿Sí? No tan rara, dice. Aumenta según las unidades como el igual mismo puntaje de la atrapada. Es decir, si yo soy el jugador A y mi personaje hizo una atrapada de 10 puntos, mi cantidad de madera, piedra o el elemento constructivo que sea aumenta 10 unidades. Y dice, cuando me atrapan a uno de los míos no me afectan, no pierdo recursos ni nada. Vamos con los personalizados, que tienen otra forma de comportarse. Son recursos compatibles con algún personaje. Por ejemplo, el alimento como un personaje. El punto es que cuando quien realiza la atrapada es el personaje compatible, la forma en que vaya la cantidad es distinta, duplica su cantidad. Es decir, si mi personaje, por ejemplo, es un mono que atrapó a un personaje del otro, y yo tengo entre mis recursos el jugador, por ejemplo, el producto banana, que es compatible con mono, mi cantidad de bananas se modifica diferente que la cantidad de peras, que no tiene ningún tipo de vínculo con el mono. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de la atrapada para algunos de estos recursos que son personalizados y que además son compatibles, es distinta. También aclara que cuando es atrapado un personaje no le pasa nada a estos recursos. Y hay un tercer recurso o tipo de recurso que son las gemas. Que también cuando el personaje, cuando cualquier personaje de un jugador atrapa algo, su cantidad varía de una forma que podemos saber qué tan distinta a las anteriores, pero al menos tiene su propia forma. Lo interesante es que en este caso, acá dice, cuando le atrapan a un personaje propio, su cantidad también disminuye. Es decir, cuando me atrapan a mí un personaje, pierdo gemas. El diamante, el rubí, la gema que sea, puede haber muchas. Todas las gemas, cada una de las gemas que tengo pierde una cantidad cuando me atrapan a un personaje mío. Que depende, acá la cuenta lo explica bien, del puntaje de esa atrapada, pero multiplicado por un nivel de importancia que la gema tiene para el jugador. O sea que hay un dato más que debería agregar en algún lugar. Después me aclara que hay un valor de los recursos, de cada recurso en sí, independientemente de quién lo tiene, que también puede ir variando. Y que ese valor en las gemas también depende de la importancia para el jugador. Tal vez esto no sea tan importante ahora, pero vamos a empezar a modelarlo. Vamos a la solución. Entonces, recordemos, el punto es que cuando atrapan a un personaje, tiene consecuencias en el jugador que tiene ese personaje. Entonces, esto es lo que intenta hacer esta solución. El personaje va a conocer al jugador para que cuando al personaje le dicen que atrape a otro, dice el jugador, ojo, recursos, que haya estos cambios. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es mover este método. Al jugador, ya que estamos tocando la colección de recursos del jugador, cambiarlo. Entonces vamos a copiar esto y decirle simplemente
Actualizar recursos podría ser con la atrapada que hablamos recién y de qué jugador se trata. Entonces en la clase jugador vamos a mover el método que teníamos recién. Este será el código, nos falta copiar el nombre. El nombre de este método dijimos que es también actualizar recursos. Podría llamarse distinto sin duda, ¿no? Pero estamos con actualizar recursos. Actualizar recursos recibe una atrapada y un personaje. El personaje que es atrapada. Entonces, acá sí que tenemos la lista de recursos del jugador, que ahora tenemos comentada, la descomentamos. El jugador conoce sus recursos, su inventario, su lista de ítems que tiene. Le podemos llamar de distintas maneras. Ya voy a ponerlo como const. Entonces recorremos los recursos. Ya no es un mensaje, pues tengo el mismo objeto. Y digo, para todos los recursos, acá me falta abrir llaves. Esto se está quejando. Y acá cerrarlas. En realidad, cerrarlas así y así. Bueno. Para cada recurso quiero actualizar la cantidad. Que no sé si depende de self, que en este caso es el jugador, en el caso anterior era el personaje. ¿Sí? Vamos a decir al recurso que actualice la cantidad. Actualizar cantidad o actualizar directamente la atrapada, y en este caso self, no, el personaje es lo que tengo que mandar. Ahora vemos si hacemos estos parámetros o no. Tal vez no haga falta tanta información. Después en todo caso le sacamos algún valor. Pero decimos, recordamos, uno de los personajes del jugador atrapó a otro, entonces se dispara la actualización de recursos. ¿Cómo hacemos? Dice el personajito. Dice una atrapada, dice esta atrapada, y soy yo quien la hice, dice el personaje. Entonces el jugador dice, mi personaje fulanito hizo esta atrapada, quiero actualizar mis recursos. Bien, ¿cómo los actualizamos? Y cada recurso debería saber hacerlo. Entonces, ¿cómo actualizamos esto de acá? Después lo vemos. Ahora enseguida lo vemos. Pero veamos también qué otras cosas pasan cuando es atrapado. Y estas son las consecuencias para el jugador del que atrapó. Ahora también tenemos acá el método que dispara las consecuencias para el personaje que fue atrapado. ¿Sí? Entonces ser atrapado, también le mandamos la atrapada, y el personaje... No, acá esto está mal. Al personaje que sea atrapado, mandar el personaje no tiene mucho sentido. Yo necesito saber que al jugador de ese... Si le pregunto al jugador a ese personaje quién es su dueño, a ese le digo actualizar recursos. No es el mismo actualizar recursos, puede ser... Bueno, acá le llamamos ser atrapado. Capaz que lo hace acá adentro. El ser atrapado... Sí, acá está. Vamos a dejarlo como estaba. Le digo al personaje que atrapé, acá voy a llamarle atrapado,
como le llamo acá, pero bueno, es el personaje atrapado y self es quien atrapa. Entonces le digo al personaje atrapado, te atraparon, ¿sí? De esta manera. ¿Quién te atrapó? Yo. Entonces, del punto de vista del personaje que fue atrapado, hay que decirle al jugador dueño del... eh, este dijimos de sacarlo, ¿no? Este es el anterior que ya no tenemos más. Vamos a comentar. Y este ser atrapado tiene que decirle al jugador. Es lo que llamaba antes. Actualizar recursos. Pero no, este es el actualizar recursos por atrapar. Digamos, te atraparon. Entonces, en realidad es un pasamanos este método. Porque esto lo vamos a hacer dentro del jugador. Esta lógica la vamos a sacar de acá y poner al jugador. El jugador te atraparon. ¿Sí? Casi que podemos hacer acá directamente personaje punto jugador ser atrapado. Y nos ahorramos este pasaje que no hace mucho. Entonces, los dos jugadores tienen consecuencias. Este es el que ganó, este es el que perdió, fue atrapado, este es el que atrapó. Actualiza recursos. Por ahí los nombres podrían ser mejores. Pero nos olvidamos que el personaje hace todas esas cosas. Es el tema del jugador, del atrapado y el atrapador. Entonces, este ser atrapado hay que hacerlo en jugador. Tal vez un nombre más completo sería actualizar recursos porque atrapaste, actualizar recursos porque te atraparon. Pero bueno. Te atraparon un personaje, sería. Esta fue la atrapada. Y este es el personaje. Y acá si quieren, vamos a hacerlo bien. Acá sería atrapaste un personaje. Mejora tus recursos. Entonces, a este... Acá decimos no actualizar, sino atrapaste un personaje. Y acá es te atraparon un personaje. Y queda más claro, me parece, con mejores nombres. Entonces repito, cuando se atrapa un personaje a otro, ambos jugadores tienen consecuencias. El atrapador y el atrapado. ¿Le atraparon? Atrapaste. El atrapaste vimos que la actualización era todos los recursos. Actualizar, este sería un ganar recursos. Vamos a ver un mejor nombre. Y cuando te atraparon, también es un for each. Pero sería un perder recursos. ¿Sí? Le decimos a cada uno de los recursos que tenga el personaje. Quedan parecidos, pero responde a lógicas diferentes. Se hace en ambos casos para todos los recursos, pero uno tiene un comportamiento muy diferente a este otro. Entonces por eso dejamos los dos. Y seguimos confiando en que esto va a hacer falta. Pues en todo caso revisamos si están bien los parámetros. Entonces desde el punto de vista de lo que hacen los personajes y los jugadores ya como que lo tenemos hecho. Lo que nos falta ver es la parte ahora sí finalmente de los recursos
propiamente dichos. En este momento lo que es importante identificar es que una cosa es el recurso en sí, por ejemplo, la piedra que tiene una determinada cotización, sale 10 pesos y que su precio puede variar de la cantidad de piedra que tenga el Juancito o la cantidad de piedra que tenga Pedrito. ¿Sí? Es decir, una característica como el precio, como la cotización, es propia de la piedra en sí. Una característica como la cantidad o la importancia, en el caso de las gemas, tiene que ver con una especie de ítem, ¿sí? Como acá se usa la palabra ítem. ¿Sí? Entonces, a este yo le voy a mantener el nombre de recurso, al que representa la piedra, el rubí, la banana, ¿sí? Y esto voy a llamarle de otra manera. Vamos a llamarle ítem, por ejemplo, o stock. Se podría llamar recursos y cambiarle nombre al otro. Pero acá esta diferenciación no está hecha. Hay directamente una herencia. Lo cual, acá está el ítem en realidad. Entonces el ítem dice de qué recurso se trata, su cantidad y su importancia. Y el recurso en sí es el que tiene el comportamiento diferenciado. Pero en realidad yo lo que subclasificaría no serían los recursos sino los ítems. Ahí está el tema. Porque de hecho lo que tengo acá en la colección llamada recursos, tengo ítems de recursos. Vamos a cambiarle el nombre para que sea más expresivo. Esta colección le voy a poner ítems. Al menos esta que voy a usar ahora. Bueno, quedó la R, pero bueno, a cada ítem digo ganar recursos y perder recursos. Entonces, algo típico de todo ítem es que sé de qué material estoy hablando, el recurso, y tuvo una determinada cantidad. Esto que es para las gemas, lo voy a sacar de acá por ahora, comentar. El actualizar dijimos que era un ganar recursos. Entonces, a ver, ganar recursos. Tengo la atrapada y el atrapador. Vamos a pensar que este es un ítem constructivo, por ejemplo. Y después pensamos en una generalización que podemos hacer en relación a los otros ítems que podemos tener. Yo sé la cantidad y a qué recurso corresponde. Entonces, cuando gano recursos, lo que tengo que hacer es que la cantidad, es aumentar acá, la cantidad es igual a la cantidad que tenía más, y acá ven la letra chica del problema, depende de los puntajes de la atrapada. Entonces, más atrapada puntos, precisamente. Esos son los recursos que gano, porque es un ítem constructivo, y los ítems constructivos, recordamos, nos decía eso.
se aumenta su cantidad en tantas unidades como el puntaje obtenido en la atrapada. Bien. Esto que está acá por ahora lo obviamos. Vamos a pensar que eso era para los constructivos, o sea que esto acá lo podemos sacar. Vamos a ver los personalizados, que van a ser en realidad ítems personalizados. No sé si nos va a servir la herencia todavía, ya lo veremos. Pero este personalizado tiene personajes compatibles. Cuando gana recursos, que es el método que tenemos que hacer, pues vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Depende si el jugador, si el personaje es compatible con el recurso. Entonces vamos a hacerlo. Acá está. Si los personajes compatibles contienen el atrapador, por eso me interesaba el atrapador, tenerlo. Acá tiene sentido ese atrapador que estábamos pasando por parámetros sin mucha utilidad, que acá no lo usamos, pero acá sí. Entonces, cuando le dicen a la cantidad de banana que tiene un jugador, mirá, ganemos recursos porque es el mono el que hizo esta atrapada, el mono de mi equipo, entonces digo, es compatible, está entre los personajes compatibles de la banana el mono, sí, está el orangután, no sé qué, y el mono, perfecto. Entonces, lo que hacemos en este caso es una cosa, y si no, lo que pasa con los ítems constructivos. Y acá es donde la herencia nos puede servir. Le damos de vuelta a la letra chica. Duplica su cantidad. Cuando, o sea, lo que está acá estaba bien. Hace un ítem, un self duplicar. Porque estamos a sellar el mismo ítem. Se duplica. Y si no, hace lo mismo que hacen los ítems constructivos. Entonces acá sí podemos pensar el super y decir que los personalizados heredan de los ítems. Si quieren al de construcción, le ponemos un nombre más neutro y listo. Estos son los ítems comunes, no tiene mayor complicación. Estos son los personalizados. Tiene una cantidad, tienen recursos que acá ya no estaba puesto. Entonces el duplicar, ¿cómo hace? Lo tenemos acá, lo tenemos ya hecho de antes, lo movemos acá a la clase en la que tiene sentido, que es en la de los ítems personalizados. Entonces la cantidad se duplica. Cantidad por igual 2. Listo. Y esto por ahora no nos sirve. Tenemos resuelto los ítems personalizados, que heredan de ítem, no el ganar recursos que lo redefine, pero que lo vuelve a usar, sino, por ejemplo, el atributo cantidad y el atributo recursos que en algún momento nos van a servir. Llegamos finalmente a las gemas, a los ítems que representan gemas. Entonces, como dijimos recién, yo quiero que en mi inventario, en los ítems que tiene el personaje, hay algunos que representan gemas. Llamarle ítem gema, hereda de ítem. Que me interesa que tenga de qué recurso es, que diga si es el diamante o lo que sea, la cantidad. No me interesa personajes compatibles porque no tiene, pero sí me interesa la importancia. Acá aparece la otra variable que es la importancia que esta cantidad, que este ítem tiene para el jugador. Entonces, la forma de ganar recursos
¿Cómo era? Tantas veces, tantas unidades con el puntaje de para atrás. Ah, igual que los ítems comunes. Y acá nuevamente veo que la herencia me es de utilidad. Porque el método, aun ganar recursos, no tengo que hacerlo. Hereda este mismo. La cantidad se incrementa en la cantidad de puntos de la atrapada. Entonces mantengo los dos parámetros. Bueno, no defino nada. Hereda tal cual como está acá. Bien. Estos fueron todas las cosas necesarias para ganar recursos como consecuencia de que yo o mi personaje atrape a otro. Pero volviendo atrás, estaba pendiente a hacer cuando me atrapan un personaje, como pierdo recursos. El método es perder recursos. Entonces, ¿en qué consiste perder recursos? Para todos los ítems, el perder recursos no hace nada. Porque ni los ítems comunes ni los personalizados tienen una lógica que decir. Entonces dejamos el método sin código, o con código vacío. Pero en el caso de la gema sí quiero que este método haga algo interesante. Pues acá necesito un override del método perder recursos donde, bueno, algo de acá lo voy a tratar de rescatar de lo que hizo la persona autora de esta solución. Tengo que aumentar la cantidad, no, bueno, aumentarla en números negativos. O sea, hago la cuenta acá, la cantidad igual la cantidad menos los puntos de la atrapada por la importancia, que es el condimento especial, que es para lo que pusimos esa variable. Entonces, ¿en cuánto disminuye la cantidad que tengo de ese recurso en mi inventario? Bueno, según el puntaje de la atrapada y la importancia que tiene ese ítem para cada jugador. Y listo. Solo este método alcanza para representar las gemas. Porque es el único que se diferencian de las demás ítems de recursos. Entonces, todo esto de acá todavía no me sirve. Tengo el valor que me lo va a pedir después. Esto ya lo voy a borrar. Este disminuir ya lo hicimos. El factor tiempo es para la parte siguiente. Lo dejemos acá latente que nos puede servir. Y veamos lo del valor. Cómo nos pedía lo del valor. Lo dejamos por un ratito. Con estos que hicimos acá, ya tenemos resuelto buena parte del problema. Porque lo de los recursos, acá hasta puede ser un string todavía. Para representar lo que hicimos recién, a ver, para resolver la parte que nos pide hacer las modificaciones para que el personaje siga atrapando, con las nuevas especificaciones ya lo hicimos. ¿Sí? Se actualiza, las nuevas consideraciones son que se actualiza el stock. Y de esta forma lo logramos con lo que hicimos. Aún sin una clase recurso. Tenemos una descripción, un recurso, dice el string, hierro, ponga lo que sea, actualiza su cantidad, tac, 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 cada uno se actualiza a su manera. ¿Sí? Cuando gana, cuando pierde. Bien. Veamos el tema del valor, que es el que pone una pequeña variante. ¿Sí? Dice la cantidad de recursos valiosos, que son aquellos que valen más de 100 unidades. ¿Cómo es el valor? Bueno, acá me explicaba. El valor es la cantidad por la cotización del recurso y en el caso de las gemas por el nivel de importancia. Entonces, cuando quiero saber, como me decía, la cantidad de recursos valiosos de un jugador, le pregunto al jugador. Volvemos al punto de partida. Cantidad de recursos valiosos. Vamos a cambiarle el nombre para ser más expresivos. ¿Cuál es la cantidad? Voy a contar en mis ítems
cuántos de mis ítems tienen un valor mayor que 100. Entonces el método importante es valor que el ítem tiene que responder. Un ítem común, ¿cuál es el valor? Hagámoslo. El valor es igual a la cantidad por... Y acá sí me interesa que el recurso no sea un simple string, que sea un objeto que tiene su cotización. Entonces, cuando distintos jugadores tengan cada uno un ítem hierro en realidad es un ítem que dice 3 de un objeto que es el hierro con su cotización. Y el otro jugador tiene su propio ítem que dice 5 del mismo objeto que representa el hierro como tal, que tiene la cotización propia. Entonces, este objeto recurso lo define una clase en la que tenga cotización. Y por ahora nada más que eso. Lo voy a comentar por las dudas, pero en sí es un objeto muy simple de una clase que me interesa en tanto que tiene cotización. Tal tiene una descripción, tiene un origen, sus propiedades curativas, nada, pero a fines prácticos me interesa que tenga cotización. Ahora, este es el valor para los ítems comunes. Lo que me aclara es que los personalizados es igual, porque no me aclara nada, pero las gemas necesito tener en cuenta la importancia. Entonces lo que voy a hacer, acá me está faltando las llaves que abren y cierran del método anterior, y agrego un método que también es un override llamado valor, que lo que me haga es un super multiplicado por la importancia. Lo tenía acá escrito parecido, lo eliminamos. Acá se está... Bien. Acá tenemos mucho espacio en blanco, lo vamos a eliminar. Sigamos con la consigna. Bueno, inventemos una nueva modalidad de recursos. Bueno, este no lo vamos a hacer, pero la clave es, no sé, podemos aprovechar un ítem no sé cuánto, cuya valor se calcule de cierta forma, que cuando te atrapan uno pierde recursos de una determinada manera, o tal vez otra cosa es la herede de los otros. O sea que, nuevamente, jugando con herencia y polimorfismo, polimorfismo sin duda, herencia depende de dónde ubiquemos la creatividad, podemos tener otra clase más de ítems, ¿sí? Que seguramente tengan el atributo recurso para ver la cotización. El punto 4 no es tan importante, me da idea de no hardcodear lo anterior, sino que se puedan haciendo modificaciones. Por ejemplo, que un recurso, parear los personajes con los que un recurso es compatible, y es simplemente para que esta colección que tengo acá de personajes pueda agregarle cosas. Digamos, es constante, pero puedo ir variando, puedo ir agregándole o sacándole cosas sin que pase a ser otra. Entonces le hago un método nueva compatibilidad con un personaje que lo que hace es personajes compatibles add. No es más que eso lo que pedí hace punto. Me pide también que una gema varíe su importancia para un jugador. Bueno, que esta importancia es variable, que tenga el método con el cual poder hacerlo, lo cual con un property lo logramos. Ahora se le puede decir, bueno, las gemas que tenía fulanito ahora son más importantes que antes. La importancia es tanto. Para que la próxima que se apunte el valor tome el valor actualizado. ¿Qué más me decía? O que se cambie la cotización general de un recurso. Y lo mismo. Acá
en la asociación ya tengo el property para que se le pueda decir, ah no, ahora el hierro vale 1000 en vez de lo que valía antes. Solo hace falta actualizar a todo lo que es. Vamos a sacarlo, así vemos mejor el código. Entonces, destruirse, no sé, capaz que ese era el punto creativo que hizo el compañero, esto es para el punto adicional. Fíjense cómo toda la segunda parte de la parte de recursos, agregamos una necesita muy trivial y muy simple, que no aporta mucho concepto, más que pensar ese lugar único del precio común, y después lo que sí hay más escrito acerca de las clases de ítems, ¿sí? De la cantidad de recursos que tenemos. Sigamos con la consigna. Bueno, pide hacer test. Después hacemos los test. Es como que ya estamos terminando. O sea, este modificar importancia que está acá no hace falta. Estos son los dos atrapaste y te atraparon que ya vimos. Este elegir personaje tampoco hace falta, no se pedía. Este ya lo vimos así en cantidad de recursos valiosos. Ya repasamos esto. Acá esto se está quejando de algo. La clase atrapada. Este asignar al jugador lo podemos sacar también. Métodos, canta atrapadas. Acá hay una llave de más. Eso es lo que está trabando. Ahí está. Y este sobrescribe. Ah, me faltó poner acá el override. El ganar recursos está sobrescribiendo al ganar recursos de ítem, no había olvidado. Pero tengo casi todo prácticamente hecho. Vamos a ver lo que pide el último punto, el de último minuto. Dice, si una atrapada es realizada luego de haber transcurrido un tiempo especificado, la cantidad de cualquier recurso se aumenta o disminuye tantas veces como hay una extraña fórmula que depende del tiempo del juego transcurrido. Entonces, esto reafirma la necesidad de que el recálculo de cantidades de recursos necesite la atrapada. Habíamos pasado la atrapada antes porque queríamos saber el puntaje, ¿no? De hecho acá le preguntamos el puntaje. Ahora necesitamos saber el tiempo de juego de esa atrapada. Cada vez que un ítem tiene que ganar recursos porque lo atrapó, releamos la consigna, dice hay una extraña fórmula que depende del tiempo de juego transcurrido. O sea, la cantidad que se aumenta es tanta, o sea, hay que multiplicarlo por una cantidad. Estaba encontrando cuál es la fórmula. Acá hay que multiplicar por una cantidad que depende del tiempo. O sea, yo, ¿qué necesito? A la atrapada preguntarle el tiempo. Y esto hacer una extraña fórmula. Como toda fórmula extraña, pensemos a alguien al que se la podemos delegar. Pues al objeto fórmula le decimos calcular. Calcular es un nombre demasiado genérico. Podemos preguntar al juego, ¿sí? Tal vez haya un objeto videojuego más que fórmula. Tal vez sea el nombre del método. Videojuego, fórmula extraña, no es muy expresivo, pero no es tan expresivo como la consigna. Si tuviésemos un nombre mejor lo ponemos, pero respetamos el nombre de la consigna. Es una fórmula extraña que depende del tiempo de atrapada. Listo. No me pide acá hacer más cosas. Y defino por acá abajo un objetito videojuego
que lo único que tenga, al menos hasta ahora, es este método fórmula extraña. El método fórmula extraña, en realidad desde el punto de vista del videojuego, recibe un valor. Lo que es importante es que esto devuelva otro valor. Supongamos que la fórmula es lo más trivial posible, que devuelva tal como lo recibió, o sea que no haga nada. Bueno, hacemos así. O le hacemos la cuenta que querramos. Pero hagamos la cuenta más trivial. Valor más 1, pongámosle, que es una cuenta, una fórmula súper extraña. Bueno. Pero ojo, eso no pasa siempre. Solamente si está después del tiempo. Entonces, esto que está acá no es tan así. En realidad vamos a multiplicar por lo que devuelva el if. Si el tiempo de atrapada es mayor que un tiempo estipulado, no sé, es 100, entonces es eso. Y si no, multiplica por 1, o sea, para no multiplicar. Si quieren que quede más claro, todo esto iría entre paréntesis. Esta expresión que está entre paréntesis se resuelve con, dependiendo del tiempo de atrapada, por este valor o el 1, para que multiplique y no meta ruido en la cuenta. Y hacerlo acá, lo que me permite, y eso es a lo que apunta la pregunta, habiendo hecho bien la herencia, ¿dónde pongo el método que calcula la fórmula extraña? Un objeto aparte para no preocuparme. Pero los cambios que hay que hacer son mínimos, porque al haber usado herencia, el ítem personalizado cuando requiere hacer la cuenta, y hace lo que está acá. Llama a super y hace esto. Para que aplique la fórmula extraña también. Al menos cuando no es el compatible, porque acá tiene que duplicar, es otra cosa, pero cuando aumentan la cantidad de puntajes, llama acá. ¿Qué pasa a los ítems que son gemas? Lo agregan directamente. Total, esto, si mal no recuerdo, altera solamente a los puntos que gana. Ah, no, o disminuye, los dos. Entonces también tendría que hacerlo, o hacer en el método de perder. ¿Sí? Además de la importancia por el extra de tiempo. Lo cual, para no hacerlo de vuelta, me sugiere otra abstracción más. Que esto que puse entre paréntesis, más que ponerlo acá, lo pueda ver como otra tarea. Vamos a hacer acá un arreglo rápido, un refactor de este del método. Vamos a ponerle por nombre incremento tiempo extra. Y acá está el método. Esto tiene que retornar. Ahí está. Ya no hace falta los paréntesis ni que haga un salto de línea. Lo multiplico por el incremento del tiempo extra, que dependiendo de que sea esto se calcula así, y acá hace la fórmula extraña. Tal vez también el video, fórmula extraña podría recibir y devolver 1 o 2, o 1 o el valor que sea, podría modelarlo distinto, pero dejémoslo así. Y esta misma pregunta se la hacemos también cuando se pierde, cuando te atrapan a un personaje tuyo. Es decir, el perder recursos de la gema, acá tiene que hacer por y llama al mismo mensaje.
al haber hecho un mensaje aparte, nos ahorramos definirlo dos veces. Simplemente lo llamamos de vuelta. Entonces, esto va a devolver 1 o un valor distinto. Y con eso terminamos el examen. Esto ya no tiene sentido. Lo pusimos en el fórmula Steiner, lo llamamos así. Si hacemos una pasada rápida, vamos a ver que bueno, esta solución alternativa la podemos dejar comentada. Los atrapa, esto lo sacamos directamente. Cerramos acá la llave. Fíjense que nos quedó el personaje como lógica. Que cree el objeto, lo agregue y dispare las consecuencias en los dos jugadores. Y un par de estadísticas. La atrapada nos quedó un objeto muy simple, casi un contenedor de valores. Solamente encontramos esta abstracción interesante. Recurso también muy trivial y los tres tipos de ítems. ¿Dónde están las variantes interesantes de la herencia del polimorfismo al que se le agregaría el ítem inventado? Y este es también un objeto muy, pero muy trivial. Entonces, en apenas un poco más de 100 líneas, de las cuales muchas son espacios, o líneas en blanco, o líneas con solo una llave, tenemos resuelto el ejercicio. Que sin duda fue complejo de modelar, pues tenía muchas variantes, pero cuando le fuimos buscando las manos, nos quedaron unos cuantos objetitos con métodos muy, pero muy puntuales. Bueno, nos quedó pendiente los test. Acá tenía los test originales, va a haber que hacer algunos cambios con el nuevo modelo que hicimos. A esto le llamamos ítems. Es un nuevo ítem. El ítem lo usamos solamente para los recursos comunes. O sea, acá el constructivo le llamamos directamente ítem. Diamante es una gema. Si quiero que tenga gema, tengo que ponerle acá new item. No, madera es un nuevo recurso, no un ítem. Y diamante es un nuevo recurso. Este ítem, que es la cantidad de diamantes que tengo, es un ítem gema. ¿Cómo le llamamos? ¿Ítem gema? Sí, ¿no? Cuyo recurso es diamante, la cantidad 1 y la importancia que para este jugador tiene el diamante es 2. Y un nuevo ítem a secas, cuyo recurso es madera y cantidad es 2. Acá está bien. Pedro es otro jugador cuyos ítems son un ítem gema que también tiene diamantes, tiene 10 diamantes, la importancia también es 2, curiosamente se repite, y no tiene más cosas. Jojo y Pepe no tienen nada. Hasta ahora. Bueno, acá está elegir personaje que, mira, era para el test, que lo había hecho en esta solución, para que el jugador conozca a sus personajes y el personaje es el jugador. Yo creo que lo borré, tendría que haber sido más previsor y esperar a ver los tests antes de borrarlo. Pero lo vamos a recuperar de alguna manera, no se preocupen. Acá lo tengo copiado. Vamos a dejarle al jugador elegir personaje o recibir, que hace la doble asignación. A los personajes se lo agrega y al jugador, al personaje le dice asigname a mí como que soy tu dueño, tu jugador.
Entonces este asignar jugador en realidad es un property, se le puede llamar jugador directamente. P jugador self. Más fácil. Los test, esto no lo mostré, pero consta que corrían. Yo los había corrido justo antes de arrancar y estaban corriendo. Ahora no van a correr, pero vamos a hacer que sí lo hagan. Nuevo ítem gema, acá está faltando. Ah, pues esto está suelto. Esto lo hacemos en un describe. Escribe test varios. Abrimos la llave. Test prueba.1 dice: a Juan elige un personaje, a Jojo y a Pepe, son los dos personajes que tenemos. Jojo atrapó a Pepe en 100 minutos y un punto, y la cantidad de atrapadas de Juan debería ser una. Y tiene un solo personaje, una sola atrapada, no hay mucho que sumar, pero está bien que sea uno. Las gemas de Pedro pierden su valor porque Juan lo atrapó. Nuevamente Juan elige personaje. Esto podemos hacerlo acá, de paso lo practicamos, ya que lo usamos siempre en todos los tests. De hecho acá también... Ah, no, acá no está. Entonces dejémoslo así, porque no es común a todos. Juan elige personaje a Jojo y Pedro a Pepe. Bien. Acá para poder testear que es mayor, se fija Pedro... preguntemos el valor, tenemos un método que lo hace. Se llamaba el método cantidad de recursos valiosos. Hagamos un cambio para que haya un ítem valioso más que antes. Entonces, Jojo atrapó Pepe y el valor posterior es ahora la cantidad de recursos valiosos de Pedro. Habría que ver si el atraparlos cambió tanto como para que cambie su valor. ¿Sí? Capaz que no cambió tanto. Haya que darle más puntaje a la atrapada. Ahí hay que hacer la cuenta bien con los valores. Y acá hay un test de que le importan más los diamantes. Habría que, bueno, buscar aquel en los ítems, aquel que el cruce de diamantes. Es raro este test. Me pedía hacer algunos test en especial la consigna, ¿no? Pero ver cómo cambia el valor de alguna gema de un jugador cuando un personaje atrapa a otro y cuando es atrapado. No me pide probar el cambio de cotización, sino que teste las dos consecuencias, el que atrape y el que es atrapado. Entonces en realidad deberíamos testear qué pasó acá en el test, qué le pasó a Juan con sus recursos y qué le pasó con la atrapada. Si nos basamos en acá vemos que Pedro tiene más recursos que antes. No, al revés. Menos valores que antes porque es el atrapado. Y ahora es seguro que cuando atrapa a otro aumento mis recursos. O sea que este test lo voy a sacar y debemos completar otro test. Los recursos de Juan mejoran porque atrapó a otro jugador. En realidad un personaje atrapó a un personaje de otro jugador. Entonces debería tomarme el valor anterior de
Juan y ver que el de Juan es mayor. Igual no sé si la tapa es lo suficientemente fuerte para que eso pase. Vamos a ver qué nos dicen los tests. No anduvo nada de nada. Diamante. Empezamos mal. Diamante, nuevo recurso. Vamos a hacerlo antes. Es un error del test, no del código todavía. A ver ahora. Los tres pasaron de una. O sea que el valor era lo suficientemente grande para que deje de ser valioso. Bueno, vamos a terminar acá la explicación.